Este módulo está dedicado a la legislación relativa a las especies exóticas e invasoras. En esta segunda unidad nos vamos a centrar en el marco legal existente en Portugal. Aunque esta unidad está centrada en la legislación portuguesa, la ordenación cronológica de los distintos reglamentos europeos, las leyes y reales decretos españoles y los decretos ley portugueses nos proporciona una visión global de cómo han ido surgiendo las distintas herramientas legislativas y cómo han evolucionado las mismas. Y lo que más llama la atención es que en los últimos 5 años se ha aprobado más del 60% de la normativa vigente en relación con el creciente problema de las especies exóticas invasoras. Sobre la legislación portuguesa, hemos de empezar comentando que es pionera en la normativa sobre especies invasoras, con la aprobación en 1999 del Decreto Ley 565/99, que regula la introducción en la naturaleza de especies no nativas de la flora y la fauna. En 2019, mediante el Decreto Ley 92/2019, se realiza la transposición del Reglamento 1143/2014 de la Unión Europea, con el que se regula la prevención, gestión y propagación de las especies exóticas invasoras. Además, este decreto ley crea la denominada Lista Nacional de Especies Invasoras. Por tanto, 20 años separan ambas normas legislativas. En este periodo, la percepción sobre la problemática de las especies exóticas invasoras ha cambiado tanto en la sociedad como en las administraciones y en la legislación. Este cambio se plasma en una evolución evidente de las normas con un enfoque más actualizado. El Decreto Ley 565/99 expone los impactos de las llamadas especies no indígenas, así como la dificultad de su control o erradicación cuando se convierten en invasoras. Aunque también señala la importancia económica en algunos casos, por lo que propone condicionar la introducción en la naturaleza de especies no nativas, con la excepción de las destinadas a la explotación agrícola. Así, se prohíbe la liberación en la naturaleza de ejemplares de especies no autóctonas para el establecimiento de poblaciones silvestres, aunque de nuevo se señalan diversas excepciones, como pueden ser las introducciones con fines forestales, cinegéticos o acuícolas, siempre con un estudio de impacto previo y con autorización administrativa. Específicamente para las especies invasoras y las especies que comportan riesgo ecológico, citadas en los anexos correspondientes, existe la prohibición de cultivo, cría o mantenimiento en espacios cerrados y su uso como plantas ornamentales o animales de compañía. Por supuesto, se prohíbe la repoblación con especies invasoras y tanto para las especies invasoras como las que comportan riesgo ecológico, se propone la elaboración de planes nacionales para su control o erradicación. Pero considera que las especies no indígenas presentes en el anexo 1, con excepción de las indicadas como invasoras, son consideradas en cada uno de los territorios en los que estén referenciadas como especies nativas. Con esta consideración, las especies incluidas en el anexo 1 no consideradas invasoras quedan localmente excluidas de las limitaciones comentadas. Este es el caso de las especies citadas en el apartado de fauna acuática dulce acuícola, que incluye peces, cangrejos de agua dulce y almejas de río, como por ejemplo el chanchito, una especie referenciada en cuencas como la del Mira o el Sado en el anexo 1 y por tanto considerada como nativa en esas cuencas. Ocurre lo mismo con las especies no indígenas incluidas en el anexo 2, como de interés para la reforestación, también consideradas a efectos de este decreto ley como especies indígenas. Por su parte, el anexo 3 recoge las especies no indígenas que comportan un riesgo ecológico conocido. Podemos comentar como conclusión que a pesar de su evidente carácter pionero, al tratarse de una de las primeras legislaciones específicas sobre la problemática de las especies exóticas invasoras,
Las acciones y prohibiciones propuestas quedan limitadas por el interés de diversas actividades económicas y por políticas de reforestación, con el posible resultado de una expansión de algunas de estas especies exóticas o el uso excesivo de otras, como en el caso de distintas especies de eucaliptos. El Decreto Ley 92/2019 supone una actualización del Decreto Ley 565/99, adaptándose al estado actual del conocimiento y a las normativas de la Unión Europea. Esta actualización puede visualizarse en el uso del término especies exóticas en lugar de no indígenas. Los objetivos que se pretenden cubrir en este decreto ley son el establecimiento de un régimen jurídico aplicable al control, detección e introducción en la naturaleza y a la repoblación de especies exóticas, asegurar la ejecución mediante su transposición al ordenamiento jurídico portugués del Reglamento 1143/2014 de la Unión Europea sobre especies exóticas invasoras y la creación de la Lista Nacional de Especies Invasoras con las especies de introducción o ocurrencia confirmada en Portugal. Como parte de este proceso de actualización y respondiendo al Reglamento UE 1143/2014, focalizan la prevención estableciendo mecanismos de detección precoz y actuación rápida. También obliga a realizar planes de acción nacionales para el control, la contención o la erradicación de las especies incluidas en la Lista Nacional de Especies Invasoras, así como planes de acción sobre las vías de propagación e introducción que sean identificadas como prioritarias. Estas numerosas actuaciones para limitar la presencia de especies exóticas no significa que no se prevean numerosas excepciones en el capítulo 2 del Decreto Ley, sobre las licencias para la posesión, cultivo y cría de especies exóticas, o sobre la permisiva introducción en la naturaleza de especies exóticas, citada en el artículo 14, aunque tan solo en algunos supuestos y siempre previa autorización del ICNF, Instituto de Conservació da Naturalesa e da Floresta. Los efectos de la inclusión de una especie en la lista nacional de especies invasoras son mucho más restrictivos que para el resto de especies exóticas y no permiten prácticamente ninguna actividad con los ejemplares de estas especies. Así nos encontramos con las siguientes restricciones: prohibición de introducción en la naturaleza o repoblaciones, prohibición de la tenencia, cese, compra, venta, oferta de venta, transporte, cultivo, crianza o utilización como planta ornamental o como mascota. Prohibición de devolución a la naturaleza de los ejemplares capturados, especialmente en la caza o la pesca. Adopción de medidas de gestión y erradicación por parte de los poseedores, criadores o viveristas. El decreto ley corresponde a la Lista Nacional de Especies Invasoras, que recoge un total de 337 taxones. Como ocurre a nivel europeo o español, en algunos de estos taxones se incluyen géneros enteros, como puede ser el caso de los peces cabeza de serpiente del género Channa o las tilapias de los géneros Oreochromis o tilapia entre los peces. Esta situación se repite con las tortugas de los géneros Eudemis y Trachemis, que incluyen diversas especies. Cerca del 60% de los taxones incluidos en la Lista Nacional de Especies Invasoras corresponden a plantas, entre las que encontramos 22 plantas acuáticas. La totalidad de los taxones incluidos en los grupos otros invertebrados, crustáceos, peces y anfibios corresponden a especies acuáticas. También son acuáticos la mitad de los moluscos listados, 11 de las 20 especies citadas, y la mayoría de reptiles, 7 de los 10 taxones incluidos, mientras que en las algas con 4 especies, en las aves con 3 especies y en los mamíferos con 7 especies, la presencia de especies acuáticas es menor. Conforme a lo previsto en el capítulo 4, el anexo 3 recoge 4 especies incluidas en la lista de especies sujetas al régimen de excepción
entre ellas 2 especies de peces, la carpa y la trucha arcoíris. Para estas especies de uso común en acuicultura y agricultura, es preciso elaborar planes de control y definir las áreas en las cuales está permitido su uso. Asimismo, es obligatorio informar inmediatamente, en caso de escape o liberación accidental, a la red de alerta prevista en este decreto ley. Después de la revisión del marco legal portugués, en la próxima unidad de este módulo nos centraremos en la legislación española relativa a las especies exóticas e invasoras. Curso realizado en el marco de proyecto LIFE in Basacua, con el apoyo del Programa Financiero LIFE de la Unión Europea.